Marimari Pupeñi, Marimari Puslamuen, Monku Taiman. Vamos con la segunda parte de este trabajo que se denomina Askintoayen Tain Wail Mapu. Observemos nuestro entorno. En este video vamos a trabajar lo relativo al segundo pshon, los sustantivos en Tsesungun o Chesungun. Faitashi pushon tain kim tukuafial. Empezaremos con algunos aspectos teóricos. ¿Qué es un sustantivo o nombre? Es la clase de palabra que designa seres, personas, animales, vegetales y objetos, ya sean estos reales o abstractos, es decir, que están en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación. Ejemplos: gata, pensamiento, almuerzo, María, árbol, y así un sinnúmero de otros sustantivos o nombres. Algunos son propios, es decir, designan específicamente a una entidad, y otros son genéricos. Los sustantivos tienen un marcador o un indicador que permite expresar si el sustantivo tiene características masculinas, femeninas o neutras. Esto se denomina género, el género de un sustantivo. En el español, por ejemplo, o winkasungun, gato es un sustantivo de género masculino, mientras que gata es un sustantivo de género femenino. Otra característica que tienen los sustantivos es el número, que nos permite saber o indicar o expresar si este sustantivo está en singular o en plural. En el primer caso, cuando es singular, hablamos de que el sustantivo representa solamente un objeto o ser. Y en el caso de del número plural, el sustantivo representa a más de un ejemplar del sustantivo. Vamos a los ejemplos. En el español, chancho está en singular, mientras que chanchos está en plural. Nótese que aquí, agregando una S en el español, agregando una S a un sustantivo, este ya deja de ser singular y pasa a ser plural, pasan a ser muchos. Eso es en el español. Ahora, veamos el caso del Chesungun o Tsesungun. En general, los sustantivos mapuche son neutros en lo que a género se refiere, es decir, no expresan características femeninas ni masculinas. Y en el contexto de la conversación o del habla, ahí se va a determinar o precisar si es que una entidad es masculina o femenina, así que un sustantivo es femenino o masculino. Específicamente vamos a usar algunos marcadores, algunas palabras complementarias que nos van a permitir precisar este aspecto. Un ejemplo, nashki. Nashki significa a la vez gata y gato. Gata y gato. Nashki representa la idea de este animalito. Nashki. Nosotros estamos acostumbrados, y nosotras estamos acostumbradas en español, a traducir todo en masculino porque en el español hay un predominio de lo masculino por sobre lo femenino, eso es evidente. En el caso de la lengua mapuche, no. Nashki es a la vez gata y gato y a la vez no es nada, no indica género. De hecho, debiéramos pensar en ideas abstractas cuando pensamos en lengua mapuche. También existe una minoría de sustantivos que explícitamente van a expresar masculinidad o feminidad. También hay otros sustantivos que, si bien en general debiesen tratarse como neutros en cuanto a género, por cuestiones de nuestro Shakiswam, de nuestro Mupiltún, es decir, de nuestra forma de pensar y nuestro ámbito más espiritual y religioso mapuche, se le asignan normalmente o usualmente características femeninas o masculinas, algunas palabras que debiesen ser neutras en general. Veamos esta tabla. Por un lado, al lado izquierdo está femenino, hueleple, manple, mulishi, wenchungen. Es decir, a la derecha está todo lo masculino. El lado izquierdo observamos la palabra malien. Malien es mujer. En otras zonas se dice zomo o domo. Domo, mujer.
aquí en la zona del territorio huilliche es malguen, o malguén también. Al otro lado, en el ámbito masculino, está la palabra huenchu. Huenchu, entonces, como palabra, indica al hombre y malguen indica a la mujer. Explícitamente hacen referencia al género, ¿cierto? A través de su significado. También ñuque y chau. Ñuque madre, chau padre, ambas indican géneros específicos, explícitamente. También chuchu, cheche, cucu y lacu, como ustedes pueden ver en la tabla. Ahora, hay palabras como ale, antu, zafken que debieran ser neutras en cuanto a género. Pero por consideraciones del ámbito más bien espiritual, consideramos que ale, ámbitos también, o aspectos de la naturaleza también, ale, la luna, tiene una connotación principalmente femenina, por cuestiones casi evidentes. Ñuque ale, la madre luna, es una forma de expresar esta condición femenina que tiene la luna. Ante, por su parte, tiene una connotación más bien masculina. Eso es lo que hemos, a través de la historia, recopilado a través de la memoria oral, de antecedentes historiográficos escritos también, se da esa relación. Entre paréntesis, muchos hermanos mapuches de otras zonas señalan que esto tiene influencia de las culturas andinas. No he visto ninguna evidencia al respecto, solamente podemos decir que en la historia de la Futa Huillimapu estos dos conceptos tienen ya larga data. Otro que era muy usual antiguamente, sobre todo la gente que vive en el mar. La gente que vive en el mar, de hecho, sabe que mar en español es el mar, pero les dice la mar, porque la mar tiene una connotación principalmente femenina, que desde la perspectiva mapuche se asocia con la idea de ñuque. Ñuque es lafken, ñuque lafken, madre mar. Entonces, hay algunas palabras que deberían ser neutras, reitero, pero por cuestiones de nuestro mupiltún, nuestra religiosidad, espiritualidad y religión mapuche, le hemos asignado históricamente ciertas connotaciones masculinas o femeninas. Otra característica importante es que los sustantivos mapuche no explicitan número. Así, por ejemplo, uñum tiene el significado de pájaro o ave, ambas en singular, y también pájaros o aves, en plural. Aquí el contexto o el uso de palabras complementarias nos va a precisar el número en el cual se presenta dicho sustantivo. ¿Y cuáles podrían ser palabras complementarias? Algunas ya las hemos visto, particularmente en el primer video, en las expresiones de cantidad. Hay una serie de, los mismos números mapuche junto a otras expresiones de cantidad como fentén, azlún, quiñeque, entre otras. Podemos nosotros precisar el número de un sustantivo. A las anteriores vamos a agregar chi, que podría entenderse como el o la, pu, que se puede traducir como los o las en determinados casos, que vamos a precisar, y mieque, que el que no falla, ¿cierto? Los o las, mieque no falla. En Chasungún es la expresión más adecuada para decir los o las algo. Ya, referente a pu solamente se puede utilizar cuando precede a un ser vivo, algo que está vivo. En caso contrario, significa dentro de, en, incluso a o hacia. Entonces, cuando hablemos de personas, por ejemplo, las personas es che. Yo puedo decir puche, puche, las personas, la gente en general, digamos como algo plural. Pero no puedo decir las casas con pu. Pushuka significa dentro de la casa o en la casa. Si yo quisiera decir las casas, debiera decir mieke shuka. Mieke shuka. Entonces pu solamente vale para entidades vivas, para seres vivos. Veamos algunos ejemplos de sustantivos con número determinado. Aquí vamos a aplicar algunas palabras complementarias que nos van a permitir precisar este aspecto. Por ejemplo, chaloftu. Chaloftu es la idea de los equinos, el caballo, yegua, tanto lo masculino como femenino, y también singular y plural. Pero con quiñe lo vamos a aterrizar. Quiñe chaloftu puede entenderse como un caballo o una yegua, dependiendo del caso. Pero por lo menos ya precisamos el número a través de quiñe. Quiñe significa uno, y que se puede ocupar como el artículo un, ¿cierto? Un artículo indeterminado,
que nos permite entonces precisar que es solamente un ejemplar, en este caso de los caballos. Caso plural, tenemos kunun kutsi. Kunun kutsi. Muchos chanchos, muchas chanchas. También aquí nosotros vamos a decir que esto está en plural, kutsi, porque kunun significa muchos o muchas, en plural. Wenchu, hombre o hombres. Wenchu tiene una connotación, tiene un género explícito, por lo tanto, sí podemos alterar el número ocupando palabras complementarias, en este caso quiñeque, que nos va a permitir decir que Wenchu está en plural y con su significado de unos hombres o algunos hombres. Chi'ant, el sol. Chi'ant también podría entenderse como el día. Malgen es mujer o mujeres, también con género específico, género femenino. Pu, dado que las mujeres son seres vivos, más o menos en esa lógica, Pumalgen se va a traducir como las mujeres, las mujeres. Kuljin, también seres vivos, Kuljin, animal o animales. Con Mieke vamos a ser muy explícitos en decir que esto está en plural. Mieke Kuljin. Mieke Kuljin se traduce como los animales. ¿Dónde puedo encontrar un listado de sustantivos en Chazungún? En el sitio web futawiyimapu.org. El enlace lo voy a dejar en la descripción para que puedan ingresar ahí y puedan revisar más sustantivos con su respectiva pronunciación de referencia. Sin más que decir, terminamos este segundo video de 3 denominados Asquintoayen Taingualmapu. Pero no me puedo ir sin antes señalar lo siguiente. Con todo lo que hemos visto, mapuche no se puede llevar a plural como mapuches. Mapuches no, simplemente mapuche. Huilliche no se puede llevar a plural como huilliches, con la S final, no. Peñi no se puede pluralizar como peñis, eso es del español. Lo mismo con lamuen, no puede ser pluralizada esta palabra como lamuenes, ni menos como lamuenas, eso es del español, lógica del español. Así que, con eso en mente, ahora sí me despido. Fentenaitas bachinotram, wal peguayan.